Y estamos en comunicación con la abogada y humanista Bernardita Salisniak. Bernardita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, en un día muy especial, ¿no? Imagino desde cómo yo quería básicamente preguntarte desde esas dos aristas, ¿no? Desde el derecho y desde el humanismo, ¿no? Que son precisamente, creo que los dos conceptos que atraviesan directamente este 24 de marzo, ¿no? Si querés comenzamos por el lado humanista. ¿Cómo ves, bueno, a 40 años de la democracia también, cómo ves y cómo vivís este Día de la Memoria? Bueno, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia es un día muy importante para todos, todas, todes quienes hemos atravesado la dictadura militar en la Argentina, y también a los hermanos y hermanas de Latinoamérica, ya que hemos tenido una historia en común en este sentido con el padecimiento de nuestras poblaciones a la opresión, a la represión, al desconocimiento de los derechos humanos de todas las personas en una época histórica complicada en nuestras sociedades. Entonces, esa experiencia nos ha permitido reflexionar, nos ha permitido una lucha permanente por el sostenimiento, el avance, el desarrollo, la profundización de la democracia y, por supuesto, que con distintos procesos, con distintas condiciones, ya que en algunos casos han sido transiciones muy largas, como en Chile, en otros casos no tanto, en algunas han sido más negociadas, en otras han sido más combativas los pasos, ¿no es cierto?, a las democracias. Y no obstante, a 40 años tenemos que decir que, bueno, nuestras democracias han tenido cierta fragilidad, ciertos condicionamientos de origen, y que eso ha traído el precio de algunos periodos que le dieron continuidad a algunas políticas públicas que se instalaron en la dictadura militar y que continuaron durante algunos gobiernos democráticos. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con la dependencia económica y un modelo económico extractivista, un modelo económico de dependencia, un modelo económico que no permite la industrialización y el desarrollo autónomo de nuestro país, es parte de esas consecuencias, ¿no es cierto?, que ha tenido la dictadura militar y que todavía no hemos podido superar en su totalidad. Claro, así que si podrías responder con una palabra, sí o no, hoy, ¿se hizo justicia? Ah, qué difícil, en una palabra. Sí. Sí, pero, Un ni, claro. sí, pero, Ajá. sí, se hizo justicia, yo creo, porque hoy hemos podido atravesar otras experiencias, ¿no es cierto?, como ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes, gracias a la democracia, donde hemos tenido juicios históricos a la dictadura, que se han podido penalizar los crímenes y se sigue adelante con ello. En algunos momentos han sido como en más profundidad, en otros momentos han quedado congelados y suspendidos, pero digo, en su totalidad el saldo, ¿no es cierto?, es muy importante porque hemos sido vanguardia en el mundo por juzgar a los dictadores y a los responsables de las dictaduras militares, de los golpes de Estado y los delitos de lesa humanidad que han violado los derechos humanos de las personas. Entonces, en eso yo quiero decir que sí, que se ha hecho justicia, aunque todavía el pero no es suficiente, porque todavía Claro. las responsabilidades civiles de la dictadura, las responsabilidades de los grandes grupos económicos que tuvieron en las dictaduras y demás todavía están pendientes, como algunos sectores también corporativos que han sido cómplices de esos crímenes de lesa humanidad y de ese perjuicio que, bueno, ha costado tanto, ¿no es cierto?, y nos sigue costando revertir para el resto de la población. Claro. Y también te quería consultar en el sentido de, bueno,
¿El humanismo se pudo potenciar mucho más a raíz de la dictadura militar? ¿Cómo fue que sentiste esa necesidad también desde tu lado más personal de ser humanista, ¿no? Y formar parte de esta ideología, de esta filosofía, si se quiere, ¿no? Bueno, yo al humanismo en realidad me sumo en 1999, después de haberme recibido de abogada en la Universidad Nacional del Litoral. Yo me mudé a Rosario a hacer un posgrado y así conecto con el Partido Humanista y con el movimiento humanista. El humanismo durante la dictadura fue diezmado, ¿sí? O sea, ha tenido su origen es en Argentina y Chile, y con las dictaduras militares los nuestros, las nuestras han tenido que exiliarse en muchísimos países, hemos tenido también víctimas fatales de la dictadura, desaparecidas y asesinadas, pero en ese exilio, en ese gran exilio, en ese gran éxodo que hubo durante la dictadura militar, como les ha pasado a muchísimas otras fuerzas políticas que emergían en esas épocas, y es más, todavía no existía como tal, como partido humanista, sino que era la Comunidad para el Desarrollo Humano, el movimiento humanista, era la cosa, se denominaba de otras maneras, el Poder Joven también, que eran distintas organizaciones que iban formándose en torno a asilo desde 1960. Entonces, ese gran éxodo hizo que el humanismo se expandiera internacionalmente y hoy estemos presentes en los 4 continentes, en más de 30 países. El Partido Humanista también, luego del regreso de la democracia en Argentina, en Chile y en Brasil, por ejemplo, ¿no es cierto?, se fundan en 1985, posteriormente se van fundando también los partidos humanistas europeos, se hace la regional europea, la regional latinoamericana. Entonces, el Partido Humanista es internacional porque también los nuestros, las nuestras, en principio, frente a la obligación de irse del país, pero después con una clara intencionalidad de llevar esa misión de humanizar la Tierra en las distintas rincones del planeta, ha hecho que tengamos esa particularidad o esa característica, además de una visión política internacionalista, claro, y que plantea, ¿no es cierto?, la acción puntual, ¿sí?, la acción local, la transformación del medio inmediato, pero con una escala y una mirada global también. Sí, también, bueno, cabe resaltar que el humanismo también atraviesa todo lo que es el feminismo, la interculturalidad, la diversidad y demás, pero ahí ya nos iríamos a otro tema y eso sería, bueno, otra entrevista, ¿no? Así que quisiera volver un poco a este Día de la Memoria y preguntarte más en el ámbito del derecho, ¿a qué refieren estos conceptos que bien mencionabas vos? Porque lo conocemos como el Día de la Memoria, pero es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. ¿A qué hacen alusión esos 3 conceptos? Bueno, la memoria tiene que ver con esa dimensión, ¿no es cierto?, que como pueblo no podemos soslayar, ¿sí? O sea, un pueblo sin memoria realmente está condenado de alguna manera a o repetir los fracasos, a repetir los errores, y también a no reconocer que todo lo humano es un proceso histórico y social que se construye y que debemos atender muy especialmente a todos, todas, todes quienes nos han precedido para poder también impulsar una transformación futura, aprendiendo de todo lo que nos ha sucedido, de lo que aquellos que lo intentaron, ¿sí?, han dejado truncas o han dejado la puerta abierta, ¿no es cierto?, o el camino sembrado para poder seguir avanzando en transformaciones de profundidad. El tema de la verdad tiene que ver con esto que hablábamos hoy, ¿no es cierto?, de los juicios por la verdad, donde es legítimo y es sano para un pueblo el poder intentar curar las heridas a partir de saber lo que pasó efectivamente y que como sociedad organizadas a través del Estado, a través del Poder Judicial, a través de las distintas cámaras, a través de los distintos organismos podamos saber lo que pasó efectivamente, porque en esa época también como en esta
las fake news existían, y entonces también muchas noches nos hemos criado con la idea de que las personas que eran asesinadas o desaparecían eran porque eran subversivas, eran porque eran terroristas. Que se lo merecían. Que se lo merecía, y que esa era en realidad una campana, ¿no es cierto?, que era la voz oficial, porque justamente no existía libertad de prensa, no existía una democratización de los medios y demás, hacia lo que tenemos que seguir yendo y profundizando, porque todavía tampoco tenemos una democracia real cuando hay monopolios de los medios de comunicación, y existe todo ese engranaje, ¿no es cierto?, de las fake news, hoy también extendido a través de las redes sociales y demás. Y la justicia, por supuesto que suele ser el ideal de... A mí me gustan muchos conceptos, pero en este momento voy a traer uno de ellos, que es el de Aristóteles, que dice que la justicia es el justo medio, o que está justo en el medio, de cometer la justicia y padecerla. ¿Sí? Entonces es una imagen ideal, una imagen utópica, pero que nos orienta, nos da dirección hacia dónde tenemos que ir en la consecución de la justicia. Es en no cometerla, pero tampoco padecerla. Entonces, en esa lucha permanente de la humanidad, en esa lucha permanente de los pueblos, y de las personas que realmente quieren poner a los seres humanas como valor y preocupación central, es la que tenemos que recorrer, transitar y construir. Y en materia de derechos humanos traigo, no lo voy a poder decir textualmente, pero una frase que me encanta de Silo, que dice que los derechos humanos no están en el pasado, ¿sí?, sino en el futuro, succionando la intencionalidad humana permanentemente, y demostrando a los poderes establecidos que no tienen asegurado el futuro, ¿sí? Entonces, esa gran utopía de una sociedad solidaria, libre, igualitaria, con derechos para todos, todas y todos, es algo que tenemos que construir, que tenemos que transitar y que está en el futuro. Claro, más que claro, Bernardita, y bueno, lo que hiciste fue confirmar esta idea también de que el humanismo y el derecho están enlazados perfectamente, sobre todo en un día como el de hoy. Así que, bueno, ¿quién más capaz para hablar del tema que usted? Y bueno, así que ya vamos a seguir dialogando seguramente en algún otro momento de algunos de los temas que también tienen que ver, como decía anteriormente, con el humanismo y sobre todo, bueno, desde la formación del derecho que usted tiene, ¿no? Muchísimas gracias, Aldana. Yo creo que justamente el humanismo y el Partido Humanista ha tenido como lemas iniciales derechos humanos y ecología, porque creemos que esas son las dimensiones que tienen que ser las orientaciones, los carriles, ¿no es cierto?, por los que tenemos que empezar a caminar, empezar a transitar, ojalá cada vez con más fuerza y con más decisión, con más compromiso, para poder construir una sociedad diferente, donde los derechos sean plenamente efectivizados, garantizados, y también donde esos derechos de la madre tierra, como dicen los hermanos bolivianos y todos los pueblos originarios, también puedan ser parte de ese proyecto humano de armonía o bienestar también con los demás seres, las demás seres de este planeta Tierra en el cual nos ha tocado existir. Compartir, sí, muy bien. Compartir. Bueno, muchísimas gracias, Bernardita, un placer. Gracias a ustedes. Allí pasaba Bernardita Salisniak, abogada de Concordia, también humanista. Ella es directora de Gestión Preventiva y Promoción también de Concordia, pero bueno, en este marco la llamábamos porque, como decíamos, el humanismo, los derechos, el derecho humano, precisamente los derechos humanos, son la base de este Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.